El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a hablar de un tema favorito, las personas con discapacidad intelectual, comenzando por las personas con síndrome de Down y todos los demás queridísimos nuestros que hacen su máximo esfuerzo, que no escatiman en dar al mundo todo lo que tienen para dar. Y en el caso de México hay una red de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a personas con discapacidad intelectual, que es CONFE, la Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual. Esto está a nivel nacional, agrupa, ya nos van a decir, a decenas de organizaciones altruistas en todo el territorio nacional y llevan un ritmo de trabajo aceleradísimo. Ahí se pone pues en evidencia que las personas con discapacidad intelectual no escatiman en dar al mundo lo que tienen para dar, todo absolutamente. Están con nosotros Paloma Quijano, directora de comunicación de CONFE, y Carolina Martínez, directora administrativa de la misma organización. Es una confederación de organizaciones a nivel nacional en la República Mexicana dedicadas a personas con discapacidad intelectual. Paloma, Carolina, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Primero la historia, que es muy linda, ¿no? La historia del nacimiento de CONFE. Bueno, pues fue a partir de dos familias que tenían un hijo con cada una con discapacidad intelectual. De repente dijeron, bueno, ¿y qué futuro hay para estas personas, no? Y se reunieron con profesionales y con otras familias para poder formar esto, pero hay un antecedente muy interesante que es el señor Juan Vidal Grael con su hijo, dijo, pues habrá algo más que hacer, y fueron a Estados Unidos con un norteamericano, daba una conferencia sobre cómo las personas, todas aprendemos, pero todos de diferente manera, y de ahí nace la idea de, pues, ¿por qué no capacitar, por qué no enseñarles de diferentes maneras a las personas con discapacidad intelectual para que puedan tener un futuro? Y de ahí nace la Confederación, porque el sueño era y sigue siendo el poder unirse todas las asociaciones para personas con discapacidad intelectual, para defender los derechos, para hacer una sola. Pero eso fue muy de vanguardia, bueno, que desde el inicio se concibiera como una agrupación de agrupaciones, fue muy de vanguardia. En México no se hacía eso cuando así se gestó CONFE. Sí, no se hacía, y además, o sea, si nosotros revisamos los estatutos o con la intención en la que fue creada, o sea, siempre hablamos también de derechos, o sea, hace más de, ya vamos a cumplir 35 años, en esa época no, como que buscaba satisfacer necesidades primarias, no veías una visión de interacción y de interacción de derechos, de la parte de legal, de inclusión, o sea, tenía desde origen, o sea, toda esa visión y cubriendo diferentes aspectos, o sea, llámese educación, recreación, trabajo, o sea, muchísimas cosas que desde origen se buscaron, ¿no? Satisfacer en CONFE para las personas y para que la familia también tuviera una calidad de vida diferente. Actualmente, ¿cuántas organizaciones están afiliadas a CONFE a nivel nacional? 114 asociaciones. Muy bien, 114. Sí. ¿Y faltan cuántas? Porque son muchísimas. Muchísimas. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces nacen estas asociaciones y desgraciadamente por falta de recursos y otras cosas se van diluyendo. Entonces, bueno, en este momento son 114 asociaciones. En un momento dado llegamos a ser hasta 160, pero pues por todo esto de cómo sostenerse las asociaciones civiles y las IAP, pues ahora son 114. Ahora, lo que más ha llamado la atención de CONFE es la capacitación para el trabajo que reciben las personas con discapacidad intelectual en las instalaciones en el DF, ¿no? Y que se han hecho maquilas ahí dentro. En esas mega instalaciones tienen maquilas. Platícanos de esto, ¿cómo fueron convenciendo a los empresarios que instalaran ahí sus maquilas y que confiaran que este trabajo obrero lo podrían hacer las personas con discapacidad intelectual? Paloma. Bueno, la verdad es que, ¿se pueden decir marcas?
¿Mande? ¿Se pueden decir marcas? No. Puedes ok. decir, por ejemplo, una empresa refresquera, Ok. una empresa fábrica textil, una empresa... Ok, ¿no? bueno, Una empresa una grande, cadena grande. restaurantera. Ándale, muy bien. Fue la primera que creyó en CONFE y en las personas con discapacidad intelectual y donó una cocina idéntica a las que ellos tienen. Entonces ahí se empezaron a capacitar pues los muchachos y de ahí empezaron a contratarlos. Fue maravilloso. Después una fábrica de alimentos y así fue. Primero empezó Una de dulces también. de dulces, de De galletas. empaque de dulces también hemos tenido Exactamente, de momentos. dulces, de galletas. Pues empezó primero como entre la gente que conocían los fundadores. Y pues después se fue ampliando y se ha hecho un trabajo muy grande buscando a las empresas que quieran trabajar con nosotros y a las empresas que quieran contratar. O sea, realmente es maravilloso ver que cada vez hay más empresas responsables, socialmente responsables, y que, bueno, pues es un trabajo de todos los días estar buscando, sensibilizando a las empresas para que quieran contratarnos a nosotros, para que las personas con discapacidad intelectual al mismo tiempo se capaciten, porque al mismo tiempo que se capacitan, pues se está produciendo lo que contratan las otras empresas, ¿no? Claro, es un círculo perfecto, ¿no? Exacto. Ellos fabrican con ustedes como maquila, en esa maquila se capacitan las personas con discapacidad intelectual, pero no se queda la cosa ahí, sino que hay bolsa de trabajo. Sí, claro. Es la parte interesante, porque nos ha tocado, bueno, Paloma lo vivió en Monterrey, nos ha tocado llegar a ver casos en el que por el segmento social en el que pertenecen estas personas, pues tienen contratiempos o no aspiran a un trabajo formal, los mismos cabezas de familia, y entonces los chavos cuando llegan a CONFE se capacitan y se integran a una fuerza de trabajo formal, o sea, llámese prestaciones legales y demás. El chavo con discapacidad intelectual le brinda seguridad social a su familia, y entonces eso es muy padre, y y ahí es cuando el sueño de los fundadores, o sea, se materializa, ¿no? En que tengan los mismos derechos y en que tengan las mismas oportunidades, o sea, de brindar una seguridad social a su familia, de tener un trabajo, de contribuir a que un país tenga no un desempleado, sino un empleado que esté contribuyendo a la economía, ¿no? O sea, es muy, muy padre, porque además las empresas, a la hora que contratan a una persona con discapacidad, o sea, no nada más gana él y su familia, ganan ellos, porque el ambiente laboral es diferente, ¿no? Te das cuenta que todos tenemos capacidades para hacer diferentes cosas, o las hacemos de diferente forma, y el ambiente laboral se beneficia, ¿no? O sea, no nada más te digo, es la familia, sino que la empresa adquiere, o bueno, se hace de un empleado que contribuye mucho más en su empresa. Sí, ¿no? un empleado que provoca que pasen muchas cosas Sí, en la vida exacto, de cada uno de sus exacto. compañeros de trabajo Sí. y luego en el ambiente Sí, sí, sí. comunitario. Incluso que se humanice ese ambiente, Sí. ¿no? En vez de estar como maquinitas haciendo, y es una sensibilización enorme porque esto beneficia a la sociedad completa, ¿no? Y es la única forma de ver la inclusión social. Exactamente. La inclusión social no es para beneficio de la persona con discapacidad que se integra a la vida de la sociedad, sino es para beneficio de la sociedad que lo integra, Claro. porque de esa sola persona se aprende mucho, se Sí. crece mucho en relación con él o ella. Y- Ahora, esto es a nivel CONFE, el que yo conozco aquí, camino a Toluca, ¿no? Exacto. A la altura de Santa Fe. Es una maquiladora, un centro de capacitación laboral para personas con discapacidad intelectual. Pero eso es lo que yo veo aquí en el DF. Ahora, lo que no se ve y que sucede todos los días del año es esa vinculación que tienen con 120, dijiste. 114. 114 organizaciones altruistas en todo el territorio. ¿Qué es lo que hacen como confederación? Bueno, lo que hacemos es precisamente trabajar para modificar la sociedad, digamos. Es una lucha por los derechos de las personas con discapacidad. En general, nosotros representamos a las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, el trabajo de incidencia política, por ejemplo, que hacemos cuando trabajamos para proponer la modificación de una ley en donde se incluye a las personas con discapacidad,
pues no nada más es para las personas con discapacidad intelectual, sino es para las personas con discapacidad en general. Y nosotros como representantes de este grupo vulnerable nos unimos a otras asociaciones de otras discapacidades. Entonces, por ejemplo, hasta ahora hemos trabajado muchísimo y bueno, se logró, que ha sido una cosa maravillosa, que se hiciera la ley general sobre las personas con discapacidad. Y bueno, finalmente una ley, si no hay un reglamento, es como si no existiera. Y un día antes de que saliera el presidente Calderón, se firmó y se autorizó el reglamento. Entonces, hoy por hoy ya hay reglamento. Ya hay reglamento, o sea, ya existe en la práctica una defensa de los derechos, el que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Entonces, todas estas asociaciones pues nos apoyan, nos unimos juntas, trabajamos, hacemos desplegados, propuestas. Sí, pues la voz es más fuerte, ¿no? No es lo mismo una voz de una organización, aunque represente cierta población, a que sea una voz a nivel nacional, en donde pueda haber, como dice Paloma, incidencia en la legislación local, y en políticas públicas, independientemente de también los modelos de capacitación o el tipo de servicios que se otorgan a las personas con discapacidad, el apoyo a las familias. O sea, eso se traspasa, no nada más en el centro de capacitación, como tú dices, ¿no? Sino se va a toda la nación, y además, o sea, lo más importante es la fuerza que toma la voz de las personas y sus familias. Muy bien, entonces como confederación su incidencia en modificaciones a la ley o en políticas públicas es determinante. Sí, claro. Pero además, aprovechando que ya se conocen, que se quieren mucho, que se ponen en comunicación durante todo el año, me imagino que también intercambian experiencias. Exacto, claro. Y que van ayudando a que completen sus servicios todas y cada una de ellas a través de las experiencias de otras. Sí, claro. Vamos y volvemos y nos cuentan algunas historias de organizaciones altruistas que al conocerse entre sí a través de CONFE, por su filiación con CONFE, pues han ido creciendo, ampliando sus servicios y dando pues mayor libertad a sus beneficiarios, porque se trata de asistir, promover humanamente y liberar. Exacto. Volvemos.
estábamos platicando de CONFE, una de las organizaciones altruistas en la República Mexicana que nos da mayor orgullo. Para quienes conocen, por ejemplo, la ONCE en España, pueden darse una idea de lo que es CONFE. La ONCE se dedica a personas con discapacidad visual, pero pues se parece en cuanto a la estructura, a la organización, a la capacidad de convocatoria, a la presencia política para la incidencia pues en políticas públicas y en legislaciones y todo. Paloma Quijano, cuéntanos por favor cómo intercambian experiencias las 114 organizaciones altruistas afiliadas a CONFE a nivel nacional y cómo han crecido ellas gracias a este intercambio de experiencias de manera que ofrezcan servicios más completos a los beneficiarios de su localidad. Bueno, primero que nada, nosotros, parte de nuestro trabajo con ellas es brindarles capacitación. Entonces, al brindarles capacitación, ellos, por ejemplo, vienen a aprender sobre el modelo de capacitación que nosotros damos. Pero por otro lado, ellos intercambian, junto con nosotros, intercambiamos toda esta parte de la educación, trabajamos en cuestiones educativas, en cómo nos ha funcionado dar un seguimiento a los chiquitos, por ejemplo, que van a CONFE a intervención temprana y después se les acompaña en tratarlos de incluir o de integrar en escuelas regulares. Entonces, todo ese acompañamiento. Y en otros estados están tratando de hacer lo mismo, y al intercambiar estas experiencias nos enriquece a todos muchísimo, porque de esa manera podemos ir mejorando cada vez los servicios que nosotros ofrecemos. Ahora, los servicios fundamentales eran educación y trabajo, pero de pronto vemos que CONFE está además adornadísimo de otra serie de actividades artísticas y culturales. Sí, acabamos de dos eventos importantísimos que hubo, que fue el de Máscaras de Aliento, que Carol les puede platicar mucho más sobre esto. Este es un proyecto que vincula arte y discapacidad, en la que se entregó una pieza de cerámica, una máscara de cerámica, artistas, personalidades, público en general y personas con discapacidad, para que la pintaran, la intervinieran y la decoraran como ellos quisieran, y después regresaba a CONFE, ¿no? Entonces fue un proyecto muy padre porque encontrabas una diversidad de arte impresionante en el que pues no importaba quién fuera, ¿no? O sea, todos estuvieron expuestos en el Museo José Luis Cuevas 3 semanas, y tú veías, o sea, una máscara de una persona con discapacidad y una de un artista plástico, y era padrísimo, o sea, porque era una variedad impresionante. Y por ejemplo, ahí también interviene la gente de la red, ¿no? O sea, llegan máscaras de Cancún, de Zacatecas, de Tijuana, o sea, de todos lados, porque vinculamos, ¿no? Y entonces es muy padre porque ese tipo de proyectos nos pueden servir para procurar fondos y además para, o sea, vincular. En este proceso hubo una sensibilización de artistas plásticos impresionante, en los que fueron y pintaron con los chavos de CONFE, fueron y nos donaron su talento, y además súper sensibles. O sea, ahora con las redes sociales y con todo, tú veías los comentarios de artistas que decían, o sea, mi vida cambió, fui a CONFE y aprendí de ellos. O sea, en lugar de que yo les fui a enseñar, ellos aprendieron de mí, ¿no? Entonces, sí buscamos siempre hacer diferentes actividades, y con la red también. Por ejemplo, hay festivales culturales que en Zacatecas, que van y presentan obras de teatro. O sea, hay muchas cosas en las que las personas con discapacidad participan, como tú dices, no nada más en la educación, en el trabajo, sino en la vida cotidiana, ¿no? O sea, en lo que cualquier persona o cualquier joven puede aspirar a hacer, ¿no? Deporte, arte, cultura. Exacto. Por ejemplo, estarán vinculadas también con Olimpiadas Especiales. Claro, ¿no? pues, sí. Por supuesto. Olimpiadas Especiales, otra organización que hemos entrevistado aquí en Anunciación TV y que convoca a nivel nacional a todas las personas con discapacidad a que hagan deporte. Sí, ellos son parte de la red. De hecho, sí, está afiliada. Está afiliada. En abril tuvimos una caminata carrera que se llamó Camina Conmigo, que también se va a hacer para el año que entra, y Olimpiadas Especiales participó maravilloso, dieron demostraciones, exhibiciones de lo que ellos hacen y todo. Y retomando lo que decía Caro, es muy interesante esto porque los artistas, cómo se involucraron no nada más en CONFE, sino en otros estados, artistas de esos estados, cómo fueron a trabajar con las otras asociaciones. Y por otro lado, bueno, esto de arte y discapacidad, llevamos mucho tiempo haciéndolo.
acaba de ser el primer Congreso de Arte y Discapacidad también, que una asociación noruega y el gobierno de Noruega nos dio una capacitación y estuvimos trabajando con ellos, se llama Dissimilis, cómo aprenden las personas con discapacidad intelectual a tocar instrumentos a base de colores. Entonces hay un entrenador que les va poniendo las notas, en vez de tener una nota es un color. Y bueno, fue maravilloso. A nosotros en nuestra cena de gala tocaron con Reilly los chavos, ¿no? O sea, fíjate, Reilly, y excelente, ¿no? No, bueno, fue una cosa preciosa, fue sí, muy conmovedor, porque además la manera en que se involucró Reilly con ellos fue precioso. Y entonces, a partir de todo esto, se hizo el Congreso Nacional de Arte y Discapacidad. Entonces hubo danza, hubo pintura y hubo también música. Y bueno, creo que fueron 300 asistentes de varias partes de la República que quieren ya trabajar con las personas con discapacidad de su estado, con esta técnica, ¿no? Qué Entonces bien. es maravilloso. ¿Y el teatro? ¿Quién les da el teatro a las personas con discapacidad intelectual? ¿Hay compañía de teatro de personas con discapacidad? No, ahora es bastante casero. Tenemos a 2 personas que trabajan en CONFE que tienen cargos. Una persona es de comunicación, sí, son cargos administrativos, pero que de alguna manera han estado involucrados con teatro toda su vida, porque les gusta. Y ellas son las que han hecho todo lo que es el teatro de CONFE, la obra de teatro que es El Hombre de la Mancha, que está adaptada a que en vez de los molinos del viento, contra lo que luches contra la sociedad, para poder trabajar y que haya inclusión de la sociedad, de las personas con discapacidad en la sociedad. Y bueno, hace poco nos fuimos a Zacatecas a presentar la obra y se ha presentado en teatros aquí en México que nos han abierto las puertas. Incluso hay algunas compañías que han asesorado en algo, pero en realidad hasta ahora todavía es bastante casero. Bueno, y esto ha contagiado también a otros estados, a las organizaciones altruistas afiliadas para que pongan también su obra de teatro. Sí, hay algunos que tienen danza, por ejemplo, no nada más teatro, sino que se van más hacia la danza. Las personas con discapacidad intelectual tienen un feeling, un sentimiento y una habilidad muy especial para las artes. Entonces sí se ha trabajado en varios sentidos en la parte cultural con ellos. Ahora, independientemente de la bolsa de trabajo que ya por fin va creciendo y cada vez son más empresas las que te llaman y te dicen necesito tres trabajadores aquí de CONFE bien entrenados, ¿no? También existe la posibilidad del autoempleo y también para ello los capacitan, ¿no? Que pongan una pequeña empresa. ¿Cómo hacen esto? Sí, mira, depende de la familia también, porque bueno, debe de haber una responsabilidad para que ellos puedan tener ese tipo de trabajo, ¿no? Como dices tu autoempleo. Nosotros cuando tuvimos el proyecto de Iniciativa México, que ganamos el 5º lugar, nosotros mismos, o sea, de lo que nosotros recibimos, transmitimos, ¿no? A la red, igual hicimos una convocatoria y recibimos diferentes propuestas, se evaluaron, y entonces, por ejemplo, dependiendo de la zona o del entorno socioeconómico, es como realizan el autoempleo, ¿no? Hay organizaciones, volvemos otra vez a platicar en la red, hay organizaciones que en sus talleres de capacitación enseñan a los chavos a hacer paletas de chocolate, por ejemplo, o hacen bufandas, o hacen libretas, o hacen diferentes tipos de cosas, y entonces la familia empieza a involucrarse y el chavo hace sus paletas, va y las vende, y luego, pues bueno, es la forma del ingreso. Es como un autoempleo a pequeña escala, o sea, digo, porque pues no son honorarios profesionales, ¿no? O sea, sino que son microempresarios, micro, claro. O sea, micro, y ellos, te digo, así hacen, aprendiendo un oficio, logran realizar productos que comercializan, ¿no? Llámese paletas de chocolate, paletas de bombón, galletas o diferentes, dependiendo de los talleres que están en las organizaciones y las habilidades que adquieren los chavos. Claro, pero la alegría es enorme, ¿no? Cambia la vida de quien trabaja
De quien no trabaja, a quien trabaja hay una diferencia. Bueno, enorme. en la familia, simplemente su lugar dentro de la familia es diferente. De ser una persona a la que no tomaban en cuenta jamás, ahora saben que es parte de la economía familiar y eso les da un lugar diferente. Y que es alguien capaz, que es alguien creativo, que es capaz, creativo, sensible y que puede hacer cosas, que puede fabricar, que puede relacionarse con la gente, vender, cobrar bien, dar el cambio y que se puede trasladar, que esto también es muy importante. En CONFE desde el principio recuerdo que se habían propuesto es que nuestros jóvenes tienen que ser independientes, ir y venir solos de la casa al trabajo. Y lo logran. La vida independiente. Sí, claro, por ejemplo, o sea, retomando el tema de la red, tenemos una diversidad de organizaciones que trabajan por diferentes áreas de necesidad de las personas con discapacidad, ¿no? Hay unas que trabajan por el concepto de vida independiente, en donde si el chavo, o sea, sale de su casa, o sea, se va a vivir a una comunidad, o sea, de cierto número de chavos, va, trabaja, llega a su casa, ya no tiene el papá o la mamá que le hagan las cosas, sino que es completamente independiente, ¿no? Entonces sí, siempre se busca favorecerlos en los aspectos dentro de lo que sus capacidades les permiten, pero de independencia, de trabajo, de todo, ¿no? O sea, sí, es impresionante, impresionante. Ahora está esta modalidad de abrir departamentos. Exacto. Para que, habiendo superado la mayoría de edad o cierta madurez, 25 años, ¿no? Ya se vayan a vivir solos y trabajen. Impresionante. Bueno, y esto pues nos deja a todos admiradísimos de verdad, y vemos la grandeza del ser humano, que Dios así lo dispuso, que fuéramos maravillosos, pero a veces no nos damos cuenta, salvo en estas excepciones de personas con ciertas limitaciones, y dices, wow, qué enorme es el potencial humano, ¿verdad? Claro. Volvemos.
continuamos. Es que en el corte estamos entrando a un tema muy, muy importante, que es el juicio de interdicción. Ya hicimos un programa completo para ver las bondades de esta posibilidad para las personas con discapacidad intelectual o mental, incluso una enfermedad mental, ¿no? Psicosocial. Pero resulta que no todos, y esto queda claro, siempre en la vida, siempre y nunca, ¿no? Sí. O todos o nadie, son exageraciones. No todos pueden vivir bajo el juicio de interdicción, no todas las personas con discapacidad necesitan un tutor. Entonces, ¿ustedes qué nos dicen a eso? Porque han participado en la ONU, ¿y cuál es la postura de la ONU ante el juicio de interdicción? Bueno, definitivamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, toda su corriente y todos sus artículos van opuestos a lo que es el juicio de interdicción. Sin hablar propiamente de ello. Sin hablar claro. propiamente de ello. Pero dices que son opuestos porque tienden a la autonomía de la persona exactamente, con discapacidad. y precisamente a sus derechos, a ejercer sus derechos, porque bueno, como seres humanos todos tenemos derechos, y lo que pasa es que nunca han sido reconocidos los derechos de las personas con discapacidad. Pero también se puede considerar como un derecho el tener un tutor que te proteja a lo largo de tu vida cuando tú eres incapaz de tomar decisiones graves. Lo que pasa es que la convención habla no de un tutor, sino de una persona o personas que brinden los apoyos que necesite esa persona. Sin embargo, que no decida por ella, sino que la persona en sí tiene todo el derecho, como todos tenemos el derecho a tomar nuestras propias decisiones. Todos necesitamos apoyo, sin embargo, bueno, las personas con discapacidad intelectual y muchas veces las personas con discapacidad psicosocial necesitan más apoyos que otros. Si se les brindan los apoyos necesarios, siempre podrán tomar sus propias decisiones, y eso es por lo que va la convención. ¿Todas las personas pueden tomar sus decisiones? No todas. Pues pueden elegir. No todos ni todas, ¿no? Pues con los apoyos necesarios. Sí pero son apoyos. Son apoyos, a sí. final de cuentas, O sea, sí son apoyos. Simplemente, por ejemplo, una persona que tenga una necesidad de apoyos enormes, te puede decir si se quiere poner una camisa u otra, por ejemplo, ¿no? Claro que hay temas mucho más fuertes y complicados que esto, sin embargo, pues es un tema difícil, hay que ver, es polémico y bueno, la convención dice claro, es que difícil. sí. Lo que pasa es que el juicio de interdicción es útil cuando una persona con discapacidad intelectual, movida por su hermosísima bondad, claro. a alguien le dice, oye, fírmame acá para que me transfieras la herencia que te dejaron tus Exactamente. papás. Entonces ahí es donde entra el tutor y dice, óyeme, no, él no te va a firmar nada, esto es de él y para él y hasta que se muera, entonces será para sus sobrinos, sus hermanos, según lo que se haya dispuesto, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, entonces sí hay protección en la figura que ofrece la legislación mexicana de un tutor para los casos extremos en donde no hay capacidad de decisión, sobre todo en asuntos importantes cuando los papás van a dejar herencia a sus hijos con discapacidad intelectual. Sí, claro. Ahora tenemos una persona que se capacita en CONFE, él está tratando de quitar su juicio de interdicción y sus papás están de acuerdo con ello. Hasta ahorita va en un asunto en que no lo ha aceptado la justicia mexicana o los jueces no han aceptado todavía que se quite este juicio. Que se revoque. Que se revoque. Y aún cuando los papás están de acuerdo. Están de acuerdo. Sin embargo, por las leyes no lo permiten. Entonces, bueno, aquí es en donde entra el hasta dónde, ¿no? Saber que es irrevocable quien tome la decisión de hacer ese juicio, ¿no? Pues sí. Ajá. Ahora, hay otra figura que solo CONFE ofrece, que son los autogestores. Platícanos. Bueno, no es únicamente CONFE, la verdad es que esto lleva mucho tiempo, tanto en México como en el extranjero, pero ahorita sí somos los únicos que estamos llevando a cabo la capacitación para autogestores. Los autogestores son personas con discapacidad intelectual que hablan por sí mismos, que dicen lo que quieren, exactamente con los apoyos. Estábamos acostumbrados a que las personas con discapacidad intelectual simplemente no hablaban.
No se les voz. escuchaba porque no tenían voz, todo el mundo hablaba por ellos, los papás, los hermanos tomaban las decisiones y todo. Ahora ellos están aprendiendo a atreverse a decir lo que quieren, a tomar sus propias decisiones, que esa es la autodeterminación, y para ello está habiendo una capacitación sobre la convención, sobre sus derechos, que ellos sepan cuáles son sus derechos, cómo los pueden ejercer, y de aquí obviamente se desprenden muchísimas cosas. Acabamos de publicar la guía de capacitación para personas con discapacidad intelectual, para autogestores. ¿Y dónde está esa guía para presentarla? No la trajeron. No la trajimos. Pero se puede conseguir Sí, claro, a través de sí, su de página de Confe, internet nuestra o página de físicamente. internet. No, a través de la página y físicamente está. existe, o sea, también Ah, qué existe. bien. Ah, ¿Se puede imprimir? No, No. se tiene que pedir, Solicitar. se Sí, la tiene que tienes que solicitar y entonces se obtiene. Esto es importante porque, bueno, hay que leerla, hay que ver, hay que adaptarla a las necesidades de cada uno, pero es bastante buena, bastante general. La gente que lo ha leído y como lo aplicamos, bueno, está fascinada. Los autogestores dicen que les ha cambiado la vida y quieren más, que eso es lo que es maravilloso, ¿no? Las personas con discapacidad, discapacidad intelectual que se han intelectual. hecho autogestores. Exacto, dicen están quiero más. conscientes de que eso les ha servido. Exactamente, y de hecho al final son ellos mismos los que capacitan a otros autogestores, hacen la réplica de esto y apoyados por los facilitadores capacitan a otros autogestores en esto. Realmente es algo muy innovador porque aunque, como te digo, esto de los autogestores se viene gestando desde hace mucho tiempo, esta capacitación y la réplica es totalmente innovador, es darle su lugar a los autogestores. Es decirles, tú sí puedes. ¿Toman adelante. decisiones de qué naturaleza, de qué índole? Ellos en su vida personal, Todo. Quiero vivir solo, Me quiero me casar. quiero casar, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, quiero trabajar en esto o en el otro, cuáles son mis posibilidades. Quiero Y- votar por alguien, Exacto. ¿no? Hasta participar en las votaciones. Sí, claro. Claro. Qué bien. Ahora, nos quedan 3 minutos. ¿Cómo fue que CONFE llegó a la ONU y es representante de este sector en la ONU? Pues mira, en la relación que tenemos con la ONU a partir de la generación de la Convención para Personas con Discapacidad es que nosotros como sociedad civil tenemos la obligación o tenemos la posibilidad de presentar un informe alternativo sobre lo que pasa en el país, ¿no? Después de la ratificación de la Convención. Entonces, hicimos una coalición con diferentes organizaciones y se generó el informe alternativo que presentamos, ¿no? Entonces todavía estamos en espera de la respuesta y de la conclusión de ese proceso, pero sí es muy importante porque se hizo todo un trabajo de investigación de ver en qué situación está el país en cuanto a la aplicación de la Convención de Personas con Discapacidad, porque como es un derecho y una obligación del país presentar su informe de los avances que hay, porque es un marco de legislación sobre diferentes rubros, trabajo, educación, salud, diferentes cosas, pero nosotros tenemos el derecho como sociedad civil de decir, esto dice mi país, o esto dice mi gobierno, pero nosotros como sociedad vivimos esto, ¿no? Entonces es como se hace una doble evaluación, y entonces es como una herramienta para exigir que a un país adecue todo lo que le falta, o felicitar o aplaudir todo lo que ha logrado, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy padre en el que estamos vinculados con otras organizaciones y tenemos, volvemos a decir, más fuerza, ¿no? Porque no nada más es la red de personas con discapacidad, sino en esta coalición está organizaciones como Libre Acceso, como APAC, como Cadima, o sea, muchísimas paso a paso, o sea, Discapacitados visuales. Voz por Salud Mental, o sea, diferentes organizaciones que cubrimos toda una gama de discapacidades, donde, te digo, nuestra voz es más fuerte, ¿no? Qué bien. Oye, y dime, el reglamento recientemente publicado, ¿dónde se puede leer? Debe estar en la- El reglamento de la Ley General de Personas con Discapacidad. en Lo México. pueden consultar en la página de CONFE, www.confe.org.mx, o también en la de Gobernación.
Muy bien, pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros y CONFE es una institución que hay que conocer. Pueden venir de toda América Latina a conocer CONFE y llevar esos modelos institucionales a su país. Estoy segurísima que esta vinculación con CONFE hará mucho bien a las personas con discapacidad, a sus familias y al entorno social en el que viven. Muchísimas gracias. Mil gracias, Tere, de verdad, mil gracias a todos porque siempre tenemos su apoyo, su difusión, todo. Pues es que estamos convencidos de su labor, hemos visto cómo han crecido las personas con discapacidad en ese desarrollo pleno para la vida y pues cómo no promover CONFE. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos. Con el gusto de saludar a quienes siguen